comprendemos, nuestro cerebro nos hace creer que es un cubo, pero en realidad, ¿están de acuerdo que si fuéramos muy fríos, muy objetivos, no son más que 3 romboides? ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestro ojo está acostumbrado a ver ese tipo de ilusiones y entender que aquí hay un cubo, a pesar de que en realidad también nada más son 2 romboides, y que incluso si lo vemos de frente, es cuando entonces ya podemos empezar a dudar sobre si es un cubo, ¿no? Bueno, muchos aspectos de lo tridimensional se replican en los demás programas precisamente para que no tengas que estar educando a tu ojo y a tu cerebro en cada nuevo programa que hables. Empezando por el hecho de que todo se maneja a través de las 3 coordenadas o ejes, ¿sí? Y siempre tienen los mismos colores. Básicamente lo que hacemos es agregar una tercera dimensión, que es el Z, que es el azul, que es la profundidad, que es qué tan cerca o lejos está de nosotros o qué tanto volumen tiene, ¿no? El verde siempre va a ser el Y, que es la dimensión vertical, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, mientras que el X siempre va a ser el rojo y es derecha o izquierda. También es importante entender que para que podamos visualizar el mundo tridimensional necesitamos un punto de vista. Y para que haya un punto de vista tiene que haber una cámara. Así que básicamente cuando ya trabajamos 3D nos volvemos en eso, en camarógrafos, ¿no? Yo tengo que poder animar o generar un proyecto entendiendo que tengo que posicionar la cámara en algún lado y desde ese lado, desde esa perspectiva es como se van a ver las cosas. Arriba o abajo de los objetos, a la derecha o a la izquierda de ellos o en medio de ellos. Qué tanto abierto va a estar el lente, qué tanta apertura va a tener el iris, si va a tener cierta velocidad de shutter la cámara, si va a tener un foco en cierta distancia. Todas esas cosas son importantísimas porque entre más las conocemos y más las manejamos, más podemos simular la realidad aquí. Y entre más y mejor la simulemos, el proyecto que saquemos y renderiemos, más estéticamente adecuado va a ser también para nuestro proyecto videográfico, nuestra postproducción. Mejor se va a integrar, ¿sí me explico? Efectos como el que vimos al principio del difuminado, cuando un objeto se mueve en altas velocidades, que se desenfoquen los objetos entre más distantes están o más cerca o diferentes al punto de foco de la cámara, también le da realismo. Así como también cosas como, por ejemplo, el shooter a final de cuentas o el iris gira. Entonces el movimiento de las llantas en los vehículos, no sé si se han dado cuenta que cuando los filmas dan la impresión de ir hacia el lado contrario, es precisamente porque el shooter gira al lado contrario hacia el que giran las llantas, y entonces por eso pareciera que están girando hacia el lado contrario. Todas esas cosas, si probablemente no les ponemos mucha atención, a lo mejor el ojo no educado del espectador tampoco les va a poner atención, pero cuando aparecen es cuando dice, esto es pro, ¿no? O sea, esto ya está hecho con herramientas profesionales y pasa esa línea delgadita pues entre el que lo hizo en casa de manera casera sin conocerlo y el que lo hizo pro y que ya puede incluso a lo mejor hasta salir en cine, ¿no? Bueno, entonces en el programa 3D como Cinema obviamente está listo y disponible pues todo para que ya existan las cosas en un mundo tridimensional. En After Effects no es así. En After Effects tenemos que empezar por indicarle que no queremos trabajar con un mundo bidimensional. Si ustedes, por ejemplo, aquí en Cinema 4D ven en su parte superior derecha, ya tienen, aunque no hayamos puesto todavía ninguna cámara, las herramientas de movimiento de cámara, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la del paneo, tenemos la del, ¿cómo se llama? Dolly in y Dolly out, y tenemos también la de rotación. Entonces, si yo selecciono esta, por ejemplo, puedo hacer, como les digo, un paneo izquierda-derecha, dolly in, dolly out. No es lo mismo que zoom in o zoom out, porque eso sería movimiento de lente, y luego la rotación. Y además gira alrededor del objeto que tengo seleccionado. Si yo pongo otro objeto, lo muevo hacia otra posición y lo selecciono, entonces ahora mi cámara gira alrededor de ese otro objeto, que son cosas que ya están por default predeterminadas y las podemos modificar después. Pero bueno, entonces vamos a ver ahora cómo aplica todo eso en el ambiente del After Effects, ¿sí? Necesito por favor pues que abran el After Effects y abran la composición. Bueno, ahorita vamos a abrir el After Effects en blanco. Y ahora sí voy a poder ponerles los ejemplos de ayer. Ok, y vamos a crear una composición nueva, por favor.
el tamaño y las características que sean las que hemos estado utilizando en estos días. Ajá. ¿Y la duración? La duración ponle unos 10 segundos. ¿Sale? Y vamos a crear un sólido. Vamos a crear un objeto bidimensional plano para empezar a reconocer cómo se trabaja esto con pocas capas, porque si ya empezamos con el trabajo que yo ya les recorté, ya van a ver muchas capas, ¿no? Entonces le ponemos layer, le damos clic a la composición y le damos layer, new, solid. Vamos a ir viendo uno por uno los objetos que son tridimensionales o que tienen que ver en el entorno tridimensional. Este layer, este sólido, como ya les he dicho, puede tener el color que quieran, lo pueden modificar incluso después de haberlo hecho. Le dan aquí otra vez el layer, solid settings, y les aparecen otra vez las propiedades y podemos modificar el color. Y los sólidos van a aparecer inmediatamente en el centro de la composición y en la duración completa de la composición. Y si se fijan, tiene el tamaño específico de la composición. Así que yo si lo muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, inmediatamente se sale de cuadro y aparecen áreas transparentes. ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿No, Gigi? Ya tenemos la composición en blanco. Acá arriba, composition, a un ladito layer, new, sólido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este sólido, por favor denle clic a las propiedades de transformación para ver lo que sucede cuando lo convertimos en tridimensional. Aquí si se fijan tenemos solamente dos dimensiones, X y Y, en escala también X y Y, y en rotación solamente podemos girarlo en el ángulo perpendicular a nuestra vista. Para poder convertirlo a tridimensional, lo único que tenemos que hacer es activar esta casilla que está por debajo del cubo, con la cual estamos diciendo que ahora existen tres dimensiones. Y si se fijan, inmediatamente agrega más características y además les agrega el valor Z. Y ahora tenemos que el anchor point puede modificarse en valor Z, su posición, su tamaño, la orientación también. O sea, ahora podemos girarlo en el ángulo X, Y, Z o cada uno por individual. Y además tenemos las opciones de material. Ahorita vamos a ver para qué son esas. Y aparece las tres flechitas que habíamos visto en Cinema, ¿sale? Con las que ya, si nos vamos familiarizando, se nos hace más fácil trabajar. Y acá abajo dice cámara activa. No podemos, como les había dicho, trabajar 3D si no hay una cámara. Como no hemos creado ninguna, te pone por default con la que empezamos a trabajar de frente. Es ideal, si quieres empezar a trabajar una nueva vista, aquí si se fijan le damos clic y nos muestra diferentes opciones de vista, pero todas son predeterminadas, de frente, vista desde la izquierda, vista desde superior, desde atrás, derecha, desde abajo, y vistas personalizadas que puedes guardar si modificas el ángulo de la cámara. Básicamente son de 3/4 angulares, ¿no? Pero si queremos trabajar con una cámara que además podamos manipular en el tiempo, o sea, yo pueda decir la cámara ahorita está acá, luego aparece acá, luego gira, luego se acerca, etcétera, necesito que se convierta en un objeto. Y para eso nos vamos a donde dice otra vez Layer, New, Camera. Y nos van a aparecer cosas que los camarógrafos entienden mejor que yo, la verdad. Cosas como por ejemplo el film size, es el aspecto que va a tener el archivo ya grabado. Y entre más grande sea y más, menos relación tenga con el ángulo de apertura, es donde empieza a generar la distorsión de la imagen. En la parte de abajo dice longitud focal, que básicamente, como su nombre lo dice, es a qué punto deben de estar los objetos para estar en foco. Si los objetos se van más hacia adelante o más hacia atrás, ese foco se pierde. Y para que se muestre ese efecto, tendríamos que activar esta opción, Enable Depth of Field, que es activar profundidad de campo. Y entonces aquí dice, debería de estar el objeto a 859 milímetros, ahorita lo vemos en píxeles, en distancia de foco. Puede estar vinculado al zoom, de manera tal que si yo hago zoom in o zoom out, automáticamente el foco se mueve junto con el zoom. Y el blur, la cantidad de blur o difuminado que le va a aplicar a los objetos que están en desenfoque, ¿sale?
Entonces aquí de hecho si se fijan dice unidades milímetros, no, esas no nos sirven de nada aquí en After Effects, solo están en milímetros para simular. Vamos a suponer que tienen a alguien que está grabando y quieren hacer un empate entre un archivo tridimensional y uno real, le pueden decir al camarógrafo, oye, ¿me puedes decir los datos que guardaste en tu cámara para yo ponerlos en la mía y que así coincidan? En este caso, bueno, no vamos a hacer eso, así que le ponemos en píxeles, de tal manera que aquí ya puedo entender más claramente que si mi objeto está a 2400 píxeles, está en foco. Si se empieza a alejar en la dimensión Z, entonces se va a empezar a perder su foco, ¿ok? Le damos, pues ok, el nombre dice cámara 1, podemos poner el nombre que querramos, ya lo habíamos comentado. Y ahora, básicamente, lo que podemos hacer es, en la parte de arriba, hay un icono que dice Unified Camera Tool, con lo cual puedo mover la cámara en todos los ángulos, o si quiero puedo dejarle apretado y ver las diferentes formas de mover la cámara, que son las mismas que vimos en Cinema. Si presionan C, van rotando entre una y otra herramienta. Si fijan, C cambia a rotación, C cambia ahora a paneo y C cambia a dolly, ¿sale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, una por una. Rotación, me voy a mi composición y cambia el icono. Y entonces, si fijan ahora, parece que gira el objeto, pero en realidad lo que está girando es la cámara. O sea, está dando vueltas alrededor del objeto. ¿Sale? Vuelvo a darle C y ahora es paneo, izquierda a derecha. Vuelvo a darle C y ahora es hacia adelante o hacia atrás. ¿Sale? Ahora, desde esta ventana nos costaría mucho trabajo trabajar sin perdernos en algún punto, ¿no? Si de repente la imagen está aquí y yo empiezo a poner más capas adelante y atrás, se puede volver confuso si estoy adelante del objeto, atrás del objeto. Y entonces necesitamos tener otra ventana que nos muestre desde una perspectiva diferente dónde están mis objetos, para incluso poder ver la cámara. Yo aquí no puedo ver la cámara porque yo soy la cámara. Entonces, en la parte de abajo hay una opción que dice One View. Ahí podemos darle clic y vamos a ver, si le dejamos apretado, diferentes opciones. Podemos tener dos vistas acomodadas a nivel horizontal, dos vistas a nivel vertical, 4 vistas. Y en cada una de ellas, bueno, ustedes van a ver diferentes resultados. Por ejemplo, aquí ya tengo 2 vistas y del lado izquierdo dice que estoy viendo desde arriba. Y del lado derecho estoy viendo cámara activa, ¿sí? De hecho, para que en la parte en la que yo estoy viendo cámara activa se vincule directamente a la cámara que acabamos de crear, que se llama cámara 1, les pido por favor que ahí donde dice Active Camera, aquí abajo, le den clic y seleccionen cámara 1. Eso es por seguridad, para que estemos seguros de que los movimientos que estoy haciéndole no son a la cámara invisible o por default de After Effects, sino a la cámara que yo acabo de crear. Y en la vista del lado izquierdo estoy viendo toda mi escena desde arriba. Si me alejo, puedo ver que ahí está mi cámara y que esa línea horizontal representa este plano que no se ha movido, la que se movió es la cámara. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ahora yo puedo darle clic a mi herramienta selección y desde esta otra desde esta otra vista, mover la cámara y el resultado lo voy a ver en mi perspectiva. ¿Se fijan? O sea, lo que estoy haciendo ahora ya no es moverme en la cámara, sino moviendo la cámara. Asimismo puedo seleccionar, por ejemplo, el objeto plano, mi sólido que hice, tiene sus 3 coordenadas y también puedo moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha y desde mi perspectiva en la otra vista estoy viendo el resultado de ese movimiento. ¿Sí? Entonces tengo las 2 vistas a las que puedo estar pasando una y otra vez. Estas flechitas me van a indicar en qué vista estoy actualmente. Y de hecho, si se fijan, aquí tiene un candadito y aquí dice también en Comp 1 cuál es la composición en la que estoy. Entonces, aunque yo esté viendo 2 vistas, estoy seguro de que estoy en la misma composición y estoy trabajando la misma composición, pero solo son 2 ángulos diferentes. ¿Queda claro? Ok. Entonces, ahora vamos a darle clic, por favor, perdón. ¿No? Denle clic, por favor, a la flechita de la cámara para ver sus propiedades. Y denle primero a las de Transform. Necesito que entendamos aquí cómo se mueve la cámara. A diferencia de los demás objetos,
el punto de interés, si se acuerdan que habíamos visto que en un objeto el anchor point es el eje desde donde gira. En el caso de la cámara no tenemos anchor point, tenemos punto de interés, que básicamente es hacia dónde está viendo. Vamos por favor a hacer un ejercicio, váyanse a la cámara 1 en su vista y pónganse en la de rotación, en la herramienta de rotación de cámara y gírenla. Vean del lado izquierdo qué es lo que está haciendo la cámara. Si se fijan, se mueve la cámara, pero no se mueve el punto de interés. Y si se fijan en los numeritos de aquí, los números que se están moviendo son position, no los de point of interest. ¿Sí se fijaron? Sí. Entonces, si yo quisiera animar el ángulo desde donde la cámara está viendo los objetos, pero no perder de vista el objeto, tendría que darle clic a este cronómetro. ¿Están de acuerdo? Hay que saber exactamente a cuál es darle clic. A veces, sí, nomás para no, como dicen, para no bueno, para no errarle, nomás le damos clic a todos y tenemos el bonche de keyframes, ¿no? Probablemente de principio, si nada más tenemos unos al principio y al final no nos genere ningún problema, pero si tenemos una animación muy compleja donde la cámara está haciendo muchos movimientos, más adelante que vayamos a nuestras curvas de movimiento, vamos a ver que eso se va a generar, va a ocasionar un caos que además no nos va a ayudar para nada y además no tiene ninguna utilidad específica para el programa que tú pongas keyframes donde no debe de haberlos. De hecho, todo lo contrario, si en algún punto borras algunos que creías que no utilizabas y resulta que sí están siendo utilizados, vas a tener que hacer la animación otra vez. Todo por no prever cuáles son los que sí vas a animar, ¿sale? Entonces hay que activar solo los que animamos, pero para eso hay que saber cuáles mueven qué, ¿sale? Entonces, bueno, ya vimos que position cambia la posición de la cámara, pero no el punto de interés. Ahora vámonos al movimiento de paneo, que es, denle clic otra vez a C, y muevan nuevamente la cámara desde su perspectiva y vean cómo ahora sí se mueven point of interest y position. O sea, si yo lo que estoy haciendo es un paneo y no girando alrededor del objeto, entonces sí tendría que animar point of interest y position, ¿sale? Si por alguna razón ya perdieron la cámara y ya no están viendo nada, para eso es que es útil tener la otra vista abierta, para ver dónde está mi cámara y por qué es que no estoy viendo nada. Pero también puede ser que a lo mejor mientras estoy haciendo pruebas, nada más le dé clic en Reset. Este botón que está aquí a un lado de Transform, resetea a los valores originales al objeto que estoy manipulando. Entonces con eso ya se regresa a la posición central en la que estaba de origen, ¿sale? Y luego le presionamos otra vez C, y ahora vamos a hacer Dolly in y Dolly out, y vamos a ver que la cámara nuevamente cambia posición, pero no cambia punto de interés, ¿sale? Lo que estamos haciendo básicamente otra vez es no perder de vista el objeto, pero sí yéndonos hacia adelante y hacia atrás. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, si ustedes quisieran también hacer específicamente algún tipo de animación en los ejes X, Y o Z, también pueden hacerlo y para eso tienen de manera individual los tres. X, Y, Z y cada uno de ellos tiene un relojito que podrían activar. Ahora vamos a donde dice Camera Options. Si ustedes tienen o cambian de opinión o tienen que hacer modificaciones durante el transcurso de la animación sobre la cámara, lo pueden seguir haciendo aquí. Pueden incluso cambiar el zoom. El zoom, acuérdense, no es la posición de la cámara, el zoom es óptico, así que no sé si alcanzan a ver cómo en su cámara, en la vista superior, se ve que lo que se mueve no es la cámara, sino el ángulo, el triángulo, y de hecho, cuando me alejo, se abre, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces estoy haciendo un alejamiento, pero estoy viendo más amplia mi toma, ¿sí? Precisamente por esa misma razón. Luego tenemos como apertura, es la apertura en píxeles. Esta tiene otra función específica a la hora de renderear, que es precisamente para lo que les había dicho del blur. Y entonces ahorita no se ve ningún efecto. Luego tenemos la distancia de foco, que es el segundo triángulo, el más alejado, si se fijan, en mi caso. Este me indica que los objetos que están aquí están en foco. ¿Sale? Si se fijan, muévanle a focus distance y van a ver cómo si lo amplían, se aleja
y si lo reducen se va acercando hacia la cámara. Entonces es bueno que se muestre aquí, que tengan la referencia visual para que puedan saber si le ponen la vista superior, si el objeto está en foco o no, sin necesidad de estar poniendo matemáticamente los mismos números, ¿no? Después tenemos lo que les había dicho del iris, en donde podemos ponerle la rotación del iris hacia el lado que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí dice iris rotation, está en 0, ahorita no está girando el iris. Pero si le pongo, no sé, 30 grados, le estoy diciendo que gire 30 grados hacia la derecha. ¿Sí? Buenos días. ¿Lo necesitas? Sí. ¿Me la va a cambiar? No. Lo que pasa es que no me han agregado unas personas. Y quería saber si lo iban a hacer o ya nada más hasta el final. ¿Faltaron algunas personas? Si no está aquí uno de ellos. ¿Cuál es el nombre del que no está en la lista? Top y cámara. Francisco Javier Perales Rivera. Entonces no sé si lo vayan a Sí, anotar aquí. Sí, aquí Cámaras está. iguales. Y no sé si... Perales, perdón. Sí, Rivera. ¿Se le presta otro? No, por el momento estamos viendo cómo está su lista de Dulce, Ricardo, Presente. Héctor Hugo, Juan Carlos, Chava, Ignacio, Cuauhtémoc, Francisco, Presente. Héctor, Eva, Luis Ignacio, Jorge Humberto, Francisco Javier y Cuitlagua. Sí, ha venido los 3 días. ¿Cómo viste los participantes? Muy bien. Gracias. Al contrario. No me fijé. A ver, disculpa, ¿puedes nada más decirme si aparece Liliana? Liliana, perdón. ¿Por qué? ¿Liliana qué es? Lozano. Liliana Lozano. Tampoco no aparece. Ni también ni Marisol, ahora que me acuerdo. Ni tú tampoco ahora apareces. No aparece fuera. No apareces. ¿Te anoto mi nombre? ¿Liliana qué? Liliana Elisa Lozano Fernández. ¿Es con Z o con S? Elisa, ¿con Z o con Con S? S. Con ese. Lozano Fernández. ¿Qué es con ese? Marisol, ¿qué? Cortés. ¿Qué más? Cortés con ese. Cortés Gómez. Aquí tú qué dices. Esta persona es Gloria. Sí, porque como dos ¿Qué te cámaras. parece? Es que dice que la primera cámara 1 y cámara 1. Es que Doriana, a mí me aparecen 4. ¿Cuatro qué? ¿Vistas? En las 4 vistas Cuando le ponen- me aparece ese. Aquí en 2 views Ajá. le pusiste 2 y te aparecen 4. No, me aparecen 2, pero no. Me parece la misma cámara 1 nada más. La que dice top. Entonces, seleccionar. bueno, olvidaba eso. Si alguno de ustedes quiere tener estas 2 vistas, pero mostrar algo diferente en ellas, es bien simple. Seleccionen la cámara o la vista en la que van a trabajar y aquí abajo pónganle si es top, si es front, si es left, si es lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, en este caso es top. Le doy clic a la otra y si se fijan, esta dice cámara 1. Ah, ya. ¿Vale? Ok, entonces volvemos a la cámara. Nos habíamos quedado con el foco. Viste que está. El blur level, pues al 100% está bien, a menos de que los objetos estén muy pegados y el foco se pierda muy rápido. Entonces sí, tal vez podríamos bajarle un poco al blur para que no sea tan exagerado. Luego lo que les he dicho de la rotación de iris, que va a permitir precisamente para el blur para los objetos que giran. Y bueno, los demás elementos los vamos a utilizar ya cuando pongamos el siguiente objeto. ¿Hasta aquí se entendió cómo se maneja la cámara? Sí. ¿Sí? Ok. Lo siguiente que se necesita en todo ambiente tridimensional para hacerlo cada vez más realista es una luz. ¿Sí? Necesitamos un foco, y todos los camarógrafos lo saben, ¿no? Tienen que tener sus lámparas para poder generar el ambiente o el entorno que necesitan. Y nuevamente estamos en Layer, New, y ahora le damos en Light. Otra le podemos poner un nombre y ahora sí vamos a configurar un poquito más de cosas. Hay varios tipos de luz. Por default nos pone la tipo Spot, que es la cónica. Pero podemos poner otra como por ejemplo la paralela, que lo que hace es que es un tubo básicamente con la misma intensidad del centro hacia afuera, forma tubular.
Luego viene la luz tipo point, que es un punto y irradia luz en todas direcciones. Y luego tenemos la tipo ambiental, que proviene de ningún lado en específico, no proviene de ningún punto, sino que ilumina todo. ¿Ok? Podemos de hecho utilizar varias al mismo tiempo, podemos incluso hacer una escena simulando también, como les digo, la escena real para darle cada vez más cercanía a ese realismo, pues. Entonces vamos a ver primero la spot y vamos a ver qué parámetros tiene. Bueno, la intensidad 100%, estos valores pueden ir arriba de 100 de hecho. Casi siempre en las luces y también en Cinema 4D tenemos esa misma oportunidad, podemos sobreexponer la cantidad de luz con la que vamos a trabajar. Perdí. Aquí. Entonces aquí en intensidad, vean cómo si le dan hacia la derecha puede ir más hacia arriba o le podemos dar hacia abajo. Luego el ángulo, el cone angle, es precisamente la apertura de ese foco, así que 90 pues significa 45 y 45. El cone feather, por cada luz que metas, por ejemplo, si quiero iluminar un parejo y un spot, te va a aparecer por cada un layer diferente. ajá, exactamente, cada luz va a ser un objeto que además puedes animar también. Okay. ¿Vale? Luego el cone feather es el difuminado en las orillas del foco, de manera tal que si dice 50% significa que si el foco tiene una apertura de este ángulo, el 50% es, o sea que va a durar la mitad de lo que tiene el ángulo en difuminarse. O sea, vamos a suponer si son 10 centímetros, por poner un dato, de apertura total del foco, el difuminado va a ser de 5, porque es el 50%, 2.5 hacia adentro y 2.5 hacia afuera. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? El fall-off es la caída de la luz. No hay ninguna luz actualmente, ni siquiera la del sol, pues, que tenga la misma intensidad desde donde empieza a cualquier otro punto, ¿no? Todas tienen que forzosamente irse agotando conforme pasa el espacio, conforme transcurre en el espacio. Y normalmente el que asemeja más el efecto real es el inverse square, que es algo así como proporcional al cuadrado. O sea, básicamente el cuadrado inverso lo que hace es que se va agotando en múltiplos cada vez mayores la luz. Por ejemplo, si se avanza 10, a los 10 ya se redujo a la mitad. Si avanza otros 10 ya se redujo a un 25%. Si avanza otros 10 ya se redujo a un 12.5%. O sea, cada vez es el doble del agotamiento de la luz de acuerdo a la distancia a la que avanza. ¿Sale? Y el smooth es lineal, básicamente lo que hace es que si avanza 1, agota 1, avanza 2, agota 2, avanza 3, agota 3, es lineal. Entonces es un secuencial muy degradado. Originalmente se utiliza mucho el smooth, nada más por el hecho de que es más fácil de renderear y más fácil de manejar que el inverse square, porque como se agota tan rápido, tienes que aumentar normalmente la intensidad y los programas tienden a simular las luces de manera muy imprecisa. ¿Vale? Sobre todo porque no hay cosas, al menos aquí en After Effects no podemos simular la luz ambiental, la oclusión, cosas que son naturales y damos por hecho, como por ejemplo aquí, si se fijan no hay ninguna luz prendida en el cuarto. ¿Por qué creen que el cuarto de todos modos tiene luz? Por la entrada de las ventanas. Por la entrada de las ventanas. ¿Y qué pasa? Exactamente eso, el rebote de la luz. Y a eso se le llama luz ambiental. ¿Y por qué creen que en las esquinas no se ve luz? No sé si se dan cuenta que en las esquinas, por ejemplo, allí en donde está la columna gris, si se fijan cómo se ve un puntito negro que se alarga en las filos. Eso se le llama la oclusión ambiental, que es lo mismo que sucede aquí en la línea entre nuestros dedos. Ahí la luz ya no entra, no cabe. Esos efectos no los podemos traducir aquí en este programa y por eso es que poner un foco con luz invertida se acota muy rápido y tenemos que sobreexponerla. Si pudiéramos simular todo eso como en Cinema 4D, sí podríamos realizar estos efectos. ¿Okay? Y luego tenemos lo que se le llama el radio, que básicamente ya es en píxeles qué tan amplio va a ser la luz de mi foco. Y por ejemplo, si, no sé, la sobreexpongo y ya lo pongo en mi línea, le hago el movimiento y todo, y al momento de, no sé, me pasé por poquito para regresarme Puedes, de hecho eso se puede animar, todos los parámetros que estás viendo aquí son para empezar a trabajar, pero ahorita vas a ver que cuando la luz ya está creada, todos estos los puedes animar. Entonces puedes hacer que una luz se disminuya, aumente, se apague completamente de un frame a otro, amplíe su rango, lo reduzca, etcétera, todo eso. ¿Vale? Y luego tenemos cast shadows, que es proyectar sombras.
O sea, si la luz tiene un objeto en el centro o en el medio, pues entre otro plano, va a proyectar una sombra, ¿sale? Pero no lo va a hacer si no activamos esta opción. Y luego tenemos qué tan oscura va a ser la sombra y también la difusión, o sea, si la sombra va a tener bordes difusos. Entonces le damos OK y ya se puso por default nuestro foco en nuestra vista. Y si se fijan en la parte de arriba, ahí está ubicado, tiene de inicio un ángulo diferente al de la cámara para que lo alcancemos a ver. Y ya ahora, como está enfrente de nuestro sólido, ya se ve nada más un círculo, ya está surtiendo efecto, o sea, básicamente. Entonces, ahora vamos a ver las opciones de la luz. Le damos a Light en el triángulo a su izquierda. Tenemos en Transform las mismas características que ya vimos en los objetos, de manera tal que podemos animar a las luces en posición, rotación, punto de interés, que es igual que la cámara, y se mueve igual que una cámara, una luz. Y por último tenemos las opciones de luz, que son las mismas que ya vimos. De hecho, si no estoy conforme, puedo hacer que una luz tipo spot se convierta en ambient, y si se fijan ahora se ilumina todo. O puedo hacer que una luz que es tipo ambient se vuelva en tipo punto, y puedo estar cambiando. Esta opción, si se fijan, no tiene cronómetro. Eso sí no lo puedo animar, o sea, no puedo durante el tiempo hacer que una luz pase de una a otra. Ahí que yo les sugeriría, si quieren hacerlo, es que tengan más de una luz y apaguen una y prendan la otra inmediatamente en el mismo frame, ¿no? Y no se va a notar el cambio. Tenemos la tipo parallel, que si les había dicho es una línea recta y la luz básicamente es como un tubo que tiene la misma intensidad al principio y al final. Y ahorita vamos a trabajar con la tipo spot, que es la que más parámetros tiene, y por eso vamos a poder, los mismos parámetros que modifiquemos aquí se modifican en las demás, entonces no tiene caso verlas una por una. Entonces, bueno, aquí tenemos la intensidad, y ahora sí, si le movemos ese parámetro, vemos el efecto que produce en la capa del sólido. Podemos cambiarle el color también, ¿no? Ponerle uno cálido o uno frío si queremos. Y se multiplica o lo multiplica con el objeto. Si el objeto tiene, por ejemplo, color verde y le ponemos luz amarillenta, pues el objeto se va a hacer verde amarillento, ¿no? Luego tenemos el ángulo, que es el que ya les había dicho, es la apertura del foco básicamente. Luego tenemos el feather, que es la suavidad con la que se difumina. Si se fijan, si le pongo 0, ahora tiene bordes rígidos. ¿Mandel? A lo mejor tu objeto no está enfrente de la ya nada más tienes una vista. Necesitamos aquí si llegas en el top, no vemos nada de esos objetos. No aguanta en coche, por Es que no tuvieras ni negro. Ojo, si tu objeto sólido no es 3D, no le va a afectar la luz. Básicamente, para que funcione la cámara y la luz en los demás objetos y tengan efecto en los objetos, tienen que ser tridimensionales. Hagan la prueba. Al objeto que hicieron sólido, quítenle el cubo que le activamos y ya no tiene luz. Sin embargo, ahí está, pero ahora si lo selecciono, si se fijan, no se ve en mi vista superior. ¿Por qué? Porque ya no es 3D. De hecho, si yo muevo la cámara, mi objeto sólido va a seguir allí, enfrente. Yo puedo en una composición tener objetos 3D y 2D. De hecho, a veces me es muy útil, por ejemplo, si quiero que un fondo no se mueva a pesar del movimiento de la cámara, pues ese lo vuelvo 2D. Y todos los objetos tridimensionales que quiero que se interactúen con la cámara, pues eso los vuelvo 3D. O sea, podemos estar haciendo combinaciones conforme nosotros necesitemos. Pero sí tengan muy en cuenta que si algo no está funcionando, es porque no resolvimos en el orden adecuado los parámetros indispensables para que funcione la escena 3D, ¿no? Bueno, entonces seguimos con los parámetros de la cámara, ya vamos a terminar rápido. El radio
pues es básicamente, ya les había dicho, es la amplitud de la iluminación en el cono que modificamos acá arriba, y la distancia de caída básicamente pues es otra vez cuánto va a requerir la luz para decaer totalmente. Y Cast Shadows es proyectar sombras. Ahora vamos a ver cómo le haríamos para proyectar una sombra, así que por favor dupliquen ese sólido. Vamos a tener dos sólidos y uno de ellos lo vamos a convertir en un piso para ver si efectivamente proyecta una sombra, o vamos a ponerlo más atrás nada más. Entonces tenemos dos sólidos porque duplicamos este nada más, con Command D duplicamos el objeto y los dos están en la misma posición, así que de principio no vamos a ver dos objetos, va a parecer que son uno mismo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el que acabo de crear y en la flechita azul le voy a poner el mouse ahí encima hasta que diga Z. Ya que haga eso, entonces le estoy diciendo a mi mouse que voy a mover este objeto solo en el eje Z. Así ya no se me va a mover en ningún otro, es como bloquearlo y decirle solo se va a mover en esa coordenada, en esa dimensión. Y lo único que tengo que hacer es echarlo para atrás. Y entonces, en la vista frontal, esta que está acá, todavía no se ve porque mi cámara está viéndolos de frente. Ajá, entonces voy a girar un poco mi cámara para poder verlos a los dos. Ahí estoy girándola. Es con los de C, ¿verdad? Con la C, ajá, hasta que aparezca el de rotación. Ahí, aquí en la flecha, y te pones, Ah, ya, ya. ahí está. Entonces, ahora sí veo dos objetos, ¿cierto? Pero marcan las mismas luces, o sea, como si lo traspasara, ¿no? Ajá. Sí, exactamente, esos son valores que vamos a modificar ahorita van a ver. Estos dos objetos, aquí casi no se ve, pero déjenme ver si activando. Voy a poner una luz ambiental porque no se ve nada en mi escena. Y si se ve bien, ¿Mande? se ve No, bien. es que vas a mover aquí. Muévele el mouse hasta que te aparezca la Z. No, o sea, agarra el primero, ¿No era el segundo? bueno, es igual. Y con Y, con el azul, lo van hacia atrás. Ajá. Mira, ahí está. Sí, luego de más en rotación. Ahí. Y van a girar este. Ya está. No están muy cerquita. Y ahora sí el de la Z. Ah, Ok, a ver, entonces, ¿ya terminaron? ¿Ya van en eso? Todavía no. sí, sí. Es que lo rotaste todo. Por acá lo tengo que mover. Ajá. No, es bueno, sí. Vamos a resetear los valores para que podamos. Acá tengo que moverlo. Sí. Así y llegamos. Entonces, Se cambió. Se seca. Se moja. Se cambió aquí. Sí. No me estás moviendo, estoy moviendo la mano izquierda. Como eres de nadie, pues. Para que se la hayas agua. No. Ya. No jodas así. Wow. Bien. Primero es así. Buenas noches, Jorge. Ah, Ahí va. pues prende. Me estoy aquí moviéndole. Y Marisol dormida. ¿Dormiste tarde, Marisol? Marisol no ha dormido, más bien. Pero ¿qué tal la fiesta? Hay fiesta, está ganando el programa. Menos de que es el chavita que quiere comprar. Señora del disco, hay una
Es el que metiste a la arena. Ese está descargado. Ah, no. ¿Sí la guardaste? Estoy bien cabrón. No, caballero, no tengo memoria. Yo no me hizo Ya entendí. Tú dije sí. No, dile que no. ¿Sí? Sí, La preferiría es un sobre. Sí, yo ahora les voy a empezar una de no, la verdad no dije. Es fodonga. Ay, no. Pero Es sencillo. bueno, hay una forma de los puedes descargar. Yo di un fodonga y No creo. De hecho, hay una opción Ven a hacer como un poquito. y te lo dan en escáner, te lo dan en PDF. Ya. Chico. es comporte. No es cierto, ya. No es de bueno, por ejemplo, lo que hay puesto, pero, o sea, para... Sí. A ver, Ok, continuamos. Entonces, bueno, vamos a configurar unos parámetros más para que esta escena funcione adecuadamente. Lo que hice fue hacer un poquito más chiquita la capa del objeto que está enfrente para que proyecte una sombra pequeña que no vaya totalmente a bloquear el objeto que está atrás. Y eso pues se hace muy simple. También en las preferencias, en las opciones, perdón, del objeto en escala, pues nada más le reduje el tamaño. ¿Por qué lo hice desde aquí? En la de adelante, ¿verdad? En la que está delante, porque a veces cuesta trabajo cuando el objeto ya es tridimensional, aun y cuando aparecen los puntos para escalarlo, cuesta trabajo hacerlo. Empieza a moverse o mueve o seleccionas al de atrás. Entonces, como ya es un ambiente tridimensional, que yo dé clic aquí para el programa no es clic específicamente en el objeto, o sea, es un ambiente tridimensional girado, entonces de darle clic allí no es tan preciso, ¿sale? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos decirle a cada objeto cómo es que la luz va a afectar en ellos. Entonces se supone que este objeto debería de proyectar sombra y no lo está haciendo. Entonces lo selecciono y en la parte del objeto, en sus características, hay una que dice Material Options. Esa solo aparece cuando el objeto es 3D. Y hay una que dice Cast Shadows, que es proyectar sombras. Le dan un clic y automáticamente se convierte el de off a on. De acuerdo al programa que tengamos, la cantidad de RAM, como ya les había dicho, puede tardarse un poco más o un poco menos. Pero por ejemplo, yo Ah, no, estás en el 2. Sí. Es el de adelante. Ajá, en el de adelante. Ajá. Y si se fijan, inmediatamente proyectó una sombra. Algunos de ustedes me preguntaban por qué es que el objeto de atrás parece iluminado. Lo que pasa es que le puse una luz ambiental porque estaba muy oscuro y no alcanzaban a ver en mi proyector. Eso es lo único que pasa. Entonces, la luz ambiental, como ya les había dicho, no está en ningún lado, ilumina todo. Entonces, también ilumina el objeto que esté atrás. ¿Sale? Eso es lo que está sucediendo. Es la luz que tengo aquí arriba. Más bien a mí me lo oscureció todo el de atrás. Porque lo que te dije, como tu capa probablemente no es lo suficientemente pequeña, la sombra que proyecta, si te fijas, se genera un triángulo. Acuérdate que pues, son cuestiones de física. Mi foco está aquí, la luz va en esta dirección y cuando llega a este objeto, este rango bloquea la luz, entonces la sombra se proyecta hasta acá. Okay. Entonces te está bloqueando todo el objeto. Entonces la idea sería hacerlo ya. más pequeño. Exacto. Para que no bloquee tanto, ¿sale? Perfecto. Mira, ahí está. Ajá. Ya se ve ahí una sombra proyectada. Entonces necesitamos, les digo, poner la opción Cast Shadows. El objeto que está atrás, actualmente por default las está aceptando. Esa es la otra característica. Aparte de que tiene la opción de Cast Shadows, también está la opción de aceptar Shadows, Accept Shadows. Por default la tienen prendida, pero si por ahí hay un objeto que ustedes no quieren que acepte sombras o que le lleguen sombras, le pueden desactivar esta opción y entonces ya no va a tener sombras proyectadas.
le tienen que dar dos clics aquí, porque si se fijan, el primero después de on es only. ¿Qué significa? Cuando le damos only le estamos diciendo que este objeto acepte sombras y solo muestre la sombra y ya no muestre el objeto. Eso nos sirve para precompositing posteriormente. Si han visto ustedes los carteles que tiene gobierno en donde aparecen en letras tridimensionales la Alameda, Sí. obviamente las letras las hicieron en un programa 3D como Cinema, pero para que esas sombras se proyectaran, pues tuvieron que hacer en un programa como este o como Cinema un piso que tuviera los mismos relieves y el mismo ángulo que el que está en Alameda en la vista desde donde tomaron la foto. Pero obviamente si ese piso se rendereaba y lo ponías encima de la foto, se iba a ver ese piso artificial y el de Alameda. Entonces ahí lo que se hace es decirle, este objeto que voy a renderear quiero que se renderíe solo la sombra que se proyecte en él, para luego premultiplicarla en la foto y dé la impresión de que la sombra está en el piso de la foto y no en el piso en el que se proyectó en mi programa. Entonces para eso sirve, en muchos programas tiene esta opción, que las sombras proyectadas sean lo que se muestre y no el objeto en donde se están proyectando. ¿Ok? Y por último tenemos la opción que dice off. Entonces ya ahí básicamente lo que hicimos fue apagar las sombras en ese objeto. El que yo tengo enfrente va a seguir proyectando sombras, pero no en ese objeto. En otro sí, pero no en ese. ¿Sale? También tenemos luego la opción aceptar luces. Si por alguna razón queremos que ese objeto no sea iluminado por las luces, también le podemos quitar esa opción. Y tenemos otra vez, aceptar luces solamente prendida o apagada. Y luego tenemos qué tanto le afecta la luz ambiental. En este caso está al 100, yo le puedo reducir porque puse además una luz ambiental. Estas son las características del material con el que está hecho el objeto. Si quieren simular un metal, por ejemplo, pues obviamente lo que tendríamos que hacer es que fuera que las luces que se proyectan en ese metal, si es brillante, no como en la computadora Mac que tenemos aquí enfrente, que es mate, exactamente, la luz se debería de ver difusa, pero si queremos que se vea como en el cristal que tenemos enfrente, entonces la luz debería de verse muy especular, muy nítida. Y eso se va moviendo aquí, donde dice difuso, precisamente si le ponemos en 0, la luz ya no se difumina. Si le ponemos en Specular Intensity más hacia arriba, entonces estamos haciendo que la luz sea cada vez más nítida. Y si se fijan, la sombra, que antes era difusa, ahora se ve nítida. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones pequeñitas, Specular Shininess, la apariencia de metal, la luz difusa y ambiental, son las que le pueden dar al objeto, aunque no estamos trabajando en Cinema 4D con materiales que simulan con mayor realismo las cosas, sí podemos dotar a los objetos de ciertos brillos, ciertos reflejos, ciertos matices, cierta manera de aceptar la luz que está enfrente de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminaríamos de ver las bases del 3D en After Effects. ¿Sí creen que quedó claro o necesitan que repase algo? No, está bien. ¿Sí quedó bien? Bueno, entonces ahora sí vamos a abrir el archivo que hice para ustedes, que está en clase 3. Si quieren, guarden eso que hicieron para que lo tengan ahí de referencia. Y está en Cinerama Horror Capas, y es el único After Effects que está allí. ¿Este lo guardamos? Ajá. Oh, error. Disculpen ustedes, lo guardé en CC 2014 y esta es CSS. Bueno, ¿cómo le haremos? No, pues no. Bueno, ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a aprovechar y Marisol va a pasar aquí enfrente y me va a ayudar en esta computadora mientras nos va explicando a todos. Sí, sí. Ok. Necesitamos que rehacer esta composición que les había mencionado. Con estas fotografías hay una carpeta que dice Thunder. Son todas las capas que utilicé en esa composición. Ustedes las van a acomodar como ustedes quieran. No les voy a pedir específicamente que hagan la composición de la misma manera que la hice yo. Pero les digo, les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo queda al final, para que se den una idea de lo que van a hacer a nivel tridimensional. Oye, ¿pero dónde está eso? Está en la carpeta que les puse de Cinerama. Hay una subcarpeta. En la 2 todavía. No, en la clase 3. Ya estás en la clase 3.
Ah, ya, gracias. ¿Sí? Ya. Y ahí tenemos un archivo, bueno, las imágenes que sirven para generar esta composición. Fíjense las capas que se mueven, ¿no? Originalmente el fondo, si se fijan, es este que está en verde, ese es el fondo. Pero además hay aquí enfrente un árbol que se alcanza a ver más cerca que todo lo demás, ¿no? Y ese árbol es este, ¿sale? Luego a su lado izquierdo tenemos unas ramas muy cerca que están en la esquina superior izquierda. Son las que están en azul. Estas, y son, no, ¿o sí? Sí, ¿no? Espera. Sí, creo que sí, efectivamente, Marisol está en lo correcto, son las que están en azul, son estas. Obviamente, ¿qué hice? Invertí la imagen, para poner al lado izquierdo, ahorita les enseño a invertir la imagen. Y luego tenemos un pequeño árbol un poquito más atrás que ese, no es el mismo, que es esta ramita que está aquí, que es el otro, es este que está aquí, ¿sale? Nada más que ahí lo que hice fue eliminar algunas hojas con la mascarilla, ¿sale? Entonces, en realidad nada más son 2 capas más de árbol, digo 3 capas más de árboles y el fondo. Y hacia atrás, si se fijan, hay unas nubes que si se fijan se están moviendo. ¿Sí se alcanza a ver cómo la sombra de la nube está aquí moviéndose? Ok. Entonces está haciendo un movimiento de izquierda a derecha muy suave, porque pues, las nubes no necesitamos que vayan corriendo para que se noten. Y vean cómo al final de la toma me acerco y entonces las ramas de hecho pasan a los lados de la cámara. ¿Ok? Y las nubes, bueno, lo que utilicé fue 2 capas. Estas son las nubes que se encuentran más hacia atrás y un poquito adelante puse estas que son las que están moviéndose. ¿Qué necesito hacer? ¿Quieren que lo vayamos haciendo juntos, pues? Sí. Bueno. Esto me va a Ok. Entonces, pasen por favor todos esos archivos, así tal cual, pasen los After Effects. Los vamos a recortar allí. ¿No les enseñé a recortar en After ayer? Sí, no. Sí, ¿no sería más relajo irnos a Photoshop, recortar, guardar, volver a meter al After, darme cuenta de que no lo recorté bien, regresar a Photoshop, ¿no? Cuando tengo herramientas muy buenas en After para hacerlo. Entonces, vamos a pasar las imágenes una por una, o pásenlas todas si quieren, pues, pero vamos a crear primero una nueva composición con el tamaño que necesitamos. 1920, 1080, duración 10 segundos, vamos bien. Fondo negro, ¿está bien? Ok. Vamos a ver varias cosas pues durante todo este ejercicio. Necesitamos una sola vista porque ahorita lo que vamos a hacer, nuestro primer paso va a ser empezar a recortar todos los objetos, ponerlos invertidos como lo necesitamos, ¿sale? Y ahora todos esos objetos los arrastramos directamente hacia la composición. Los vamos a arrastrar hacia acá, hacia la composición en el timeline, para que todos se ubiquen en el centro. Tiene que estar activada, ¿no? ¿Qué? No se pasa. Tengo que pasar una por una. ¿Ya tienes la composición lista? Ya. ¿Y ya las seleccionaste todas? Seleccioné todas ¿Y las arrastras hacia abajo? ¿Y no se pasan? Conmigo no pasa nada. Ah, porque tú no has creado la composición y te está diciendo, ¿quieres hacer una nueva? Mira, el A ver. Ah, ya. O sea, todavía no has podido pasar las imágenes al lado. Bueno, yo me escogí un poquito raro. Estos son los efectos, los control de efectos, si fijas aquí. Ya. Necesitan tener abierta la ventana que es Project. Entonces nos vamos a Window. Nos vamos a Project. Más abajo. Aquí es donde los arrastraste 1000 veces, de hecho. 2 veces. Sí, acuérdense que pongan mucha atención a los títulos de las pestañas aquí arriba. Project es en donde arrastramos los objetos, ¿sale? La de Effects Controls es donde aparecen precisamente las características de los efectos que aplicamos a los objetos. Entonces nos vamos a Project y ahí ya deben de aparecer y los arrastramos y en ese orden es como se ponen.
Ahorita, ¿qué vamos a hacer? No nos importa en qué orden están las capas, las vamos a empezar a ordenar ya cuando estemos trabajando en tridimensional. De hecho, el orden va a influir o va a depender más bien de a dónde quiero que estén ubicados los objetos. Entonces, vamos a desactivar todos, excepto la primer capa. ¿Sí? Y vamos a empezar a recortar este árbol. ¿Cuál es la herramienta con la que vimos que una pantalla verde se recortaba más fácil? Keylight. Exactamente. El de 1.2. Era el más rápido, ¿no? Y el más limpio. A ver, aquí me hice bola. ¿Cuál es ese árbol? Es la capa que dice Max Res Default. Tengo aquí la composición, pero me parece todavía Ah, porque creaste este archivo en la composición que ya tenías, ¿no? Ya no sé qué. Sí, no cerraste el proyecto anterior y lo abriste en este. Entonces, fíjate, lo que hiciste hace rato no fue cerrar After Effects, cerraste nada más la ventana proyecto. Ajá. Pero no sé, eso no significa cerrar el proyecto. Para cerrar un proyecto adecuadamente sin que cerrar After tienes que darle en File, Close Project. Eso sí cierra el proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita tienes abierta el proyecto en el que estás trabajando y la composición que estás haciendo. Puedes dejarlo ahí, no pasa nada. Haz una nueva composición nada más, en donde sí arrastres las cosas que acabas de pasar. Es el problema que tengo, mira, hago nueva composición, lo hago. Ahí está, es Composition 2, ya está. Dale doble clic. Y si te fijas, estás en la composición 2. Ah, ok. ¿Sale? Acá está la 1. Si quieres, ciérrala para que no te confundas. Dale clic y tiene una tachita. Lo único que estás haciendo es cerrar la composición. No la borraste ni nada. Nada más la cerraste para no trabajar con ella ahorita. Perfecto. ¿Ya hicieron el Keylight? Ya desde que le pusieron el color verde al gotero, debieron de haberles borrado todo. Pues ya se acuerdan cómo se hace el Keylight. Quitarle todo lo Ah, que quiera, ¿verdad? ya muchos de ustedes ya pusieron el Keylight. Aquí te falta nada más tener tu ventana de controles de efecto abierta. Entonces, Windows, Effect Controls. Y ahora sí, entonces, dale clic a la capa. Todas juntas. Mesh, de efecto, Ahora ¿no? dale una vista y luego mételas todas. Key, Pero no selecciones la composición. Solo las gotero, Solo las imágenes. A ver si lo verde. Sí, pero no selecciones esto, solo seleccionas esto. No, la clase de ahora. Ahora seleccionas. La clase de la 1 de la mañana sí puede ser. Ok, entonces ya lo borraron. En algunos va a aparecer un fondo blanco, en otros transparente. No importa porque eso depende del color con el que hicieron la composición y si tienen activado la transparencia en el botón de aquí abajo, ¿sale? Bueno, pero quedó limpia el borrado, ¿no? Del chroma key. Ok, entonces ahora nos vamos a la segunda capa. Entonces nada más desactivo el ojo de esa ya está lista, y activo el de la segunda, ¿Cuál es el reloj? que es el Max Res Default-1, Se ve chico. que básicamente no importa, ahorita eso no nos preocupa, porque hasta que hagamos ya la composición 3D, entonces vamos a poner el tamaño real a cada cosa. Otra vez lo mismo, pero ahora vamos a eliminar el color azul. Entonces otra vez Keylight, como ya lo usé, ya viene aquí en los frecuentes o en el reciente. Le doy clic en Screen Color al gotero, clic al color azul y se elimina, rápido. Me ha tardado mucho haciendo eso en Photoshop. Sí. ¿No? Sí. Y el fondo está enorme. Aquí lo vamos a dejar hasta el final porque ahí sí vamos a trabajar con un poquito más de cosas. Porque, primero, está muy grande. Y segundo, necesito quitarle el fondo que tiene actualmente para que se alcancen a ver las nubes por detrás de los árboles. Y aquí ya tiene su propio cielo muy iluminado y yo quiero convertirlo en noche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que hacer muchas cosas allá. Entonces, después del árbol con el fondo azul nos vamos al que dice Dark Sky. Ese es un cielo. Y el otro, el que dice Cloudy también. A eso no les vamos a hacer nada, porque lo único que vamos a hacer es premultiplicarlos más adelante. Y vamos a aplicar una capa de ajuste para todos. Y ya por último nos queda el árbol con el fondo blanco. Espera, el de Dark, ¿qué ¿Ese le también le hicimos? mochamos? A los de las nubes nada. Ok. Y el de. Y este sí, también le vamos a quitar el color blanco. ¿Sí? ¿Cuál?
al árbol que dice 167699. Y bueno, creo que el key light Justo eso te iba a decir. no va a tener efecto aquí. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es los otros que conocimos, que era el linear color key. Porque si no, el key light solo funciona efectivamente con colores azules y verdes, o sea, colores pues, porque después agrega blancos, grises y negros para suprimir adecuadamente el color. Entonces ahorita el que usamos fue el linear color key, que lo que hace es eliminar un color y los matices de ese color nada más. También en efectos, keying, linear color key. Como todas estas capas van a estar en un ambiente oscuro, medio difuso, con una cámara que probablemente esté cambiando constantemente de foco, no necesitamos que el croma se haga perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Así que si me acerco y veo mordidas, píxeles, ramas cortadas por el chroma key, no importa. Hay que considerar también, no sé si se han fijado o ya habían oído, que para los cineastas es más fácil hacer efectos especiales cuando son de noche. Porque de noche no alcanzas a ver los detalles, no alcanzas a ver las luces que se reflejan, los perfiles en las cosas. ¿Vale? Entonces, ahorita no nos vamos a preocupar por eso, nos vamos a preocupar por lo más interesante o importante aquí, que es que parezca que están ahí, que parezca que están en la distancia adecuada en relación a la cámara. Entonces, ahora vamos por favor a seleccionar, vamos a trabajar con el fondo y las nubes. Y esos son los dos primeros elementos que los tres primeros elementos con los que vamos a trabajar. Lo primerito que vamos a hacer es empezar a cada uno a quitarles lo luminoso de día, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar el que dice Cloudy. A ver, bueno, ahorita A ver, el primero con el que vamos a trabajar es el que dice Cloudy y vamos a convertirlo en una capa que se vea más o menos de noche. Lo que queremos es lograr un efecto nocturno, pero no nada más eso, sino lúgubre, pues. ¿Y ya le cambian la escala, sí, perdón? La escala, no, todavía no. Eso va a ser hasta que ya tengamos los objetos tridimensionales y queremos ver cómo quedan, ¿no? Pero es que nada más les voy a enseñar aquí para que vean los colores que queremos lograr. Si se fijan, sí se ve luz, pero debe de predominar los colores azules, verdes y negros. Bueno, ustedes no lo ven aquí tan claramente, pero para nada debe de haber rojos, naranjas y amarillos como se ve actualmente en la imagen, ¿sí? Entonces nos regresamos otra vez a las nubes. En la primera que vamos a trabajar es a la que dice Cloudy y vamos a aplicarle primero un efecto de Color Correction, Hue, Light y Saturation, ¿sí? Que es para modificar el tono, luz y saturación. Y entonces en Hue, pues probablemente le movamos un poquito hacia atrás para que se haga más verdoso el ángulo, en unos -8 grados, ¿sí? Está en efectos, Color Correction, Color Balance, Hue, Light, Saturation. Hay dos Color Balance, agarren el que dice HLS, ¿ok? Si es HL significa Hue, Light y Saturation, que es Hue es tono, el Light luz o luminosidad y ese es Saturation, que son las tres propiedades del color. Y luego nos vamos a Lightness y le reducimos un poco. Ajá. ¿Luego cómo, perdón? Aquí en Hue lo hice hacia atrás para que se hiciera más verdoso. Este es el círculo cromático y empieza de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, no, morado, violeta y otra vez rojo. Entonces, si lo estoy haciendo hacia atrás, básicamente al rojo le estoy quitando lo rojizo y lo estoy volviendo violeta, perdón. Perdón. Es que decir violáceo, pero sonaba muy raro también. ¿Vamos a dejar este color? Y dije otra más rara todavía.
Y en Lightness le puse menos 30 para reducir la cantidad de luz. Y luego la saturación también le voy a quitar, no necesito que muestre mucha cantidad de luz, de color, perdón, esta capa. Entonces debe de verse un gris matizado por azul y verde, ¿sale? Ajá. Predomina los grises. Ya no se ve la luz amarillenta que estaba aquí en esta parte. Los valores que yo le puse pues, son menos 8, menos 30 y menos 43. Ahorita todavía no queda como lo necesitamos. Ese va a ser hasta un paso final en donde vamos a cromar todo. ¿Sí quedó? Si es más 8, Entonces, si le pones más 8, mira, por eso les digo que es también de acuerdo al gusto de cada quien. Lo que estás haciendo es haciéndola más rojiza. Si la estás haciendo más 8, estás convirtiéndola más bien más rojiza y no tanto verde, la imagen. ¿Sí? No, no. Hasta verde. Pues tú dices. Bueno, es que me gustó más. Está bien, no pasa nada. Lo que queremos es que se vea más oscuro, ¿no? Lo que queremos es que se vea nocturno el asunto. Y luego vamos a desactivar un poquito esa fotografía para pasar a la otra. Vamos a reducir un poco su tamaño porque necesitamos ver todo el efecto en toda la fotografía para que no resulte que al final algo no quedó como queríamos. Y vamos a hacer algo similar también, o sea, a lo mejor los parámetros son diferentes porque esta tiene un poco más de luz. Creo que me tocó la compu más lenta de todo el salón. Entonces nos vamos otra vez a efectos, color correction, hue, light y saturation. Bueno, les voy a enseñar otro mejor para no estar repitiendo y para que en la clase aprovechemos ver diferentes efectos. Vámonos al que dice efecto, color correction, otra vez, pero vamos al que dice tritone. Tritone, no es el dios, este es. Ok, lo que hace es que le pone un color específico a diferentes rangos de luz. En donde a las highlights o a las luces, actualmente por ejemplo le pone blanco, a los medios tonos café y a las sombras le está poniendo negro. Entonces yo aquí puedo hacer que la imagen se vuelva azul y verdosa o incluso adquiera colores muy psicodélicos. Por ejemplo al highlights le puedo poner un azul casi neón, a los tonos medios le puedo poner un morado y a las sombras le puedo poner rojo. Esta es una herramienta muy interesante para lograr cambios de color radicales en tu imagen basado precisamente en los valores lumínicos del píxel. Entonces bueno, esta era nada más para que vieran todo lo que se puede hacer, pero obviamente necesitamos que las luces se disminuyan, así que si antes estaba en blanco, busquen un tono entre azul y verde un poco oscuro para que eso aclare, oscurezca las luces. Después en tonos medios, pues obviamente un tono también grisáceo, entre azul o verde, más oscuro que el de los highlights. ¿Mandé? Y en shadows, pues un color casi púrpura, también muy oscuro. Ahí está. Si por alguna razón quieren entremezclar la imagen original con los efectos logrados, en algunos de los efectos van a encontrar la opción que dice Blend with Original. Y si le subimos, vamos básicamente a mostrar un poco de la fotografía original encima del efecto que logramos. Y ya entonces, si se fijan, mi foto original era esta, y esta es la que tengo ahora, ¿no? O sea, si da la apariencia de que hay una luna ahí atrás, pues ya no es luz de día. ¿Los shadows le cambiaste? Sí, pero si no es totalmente negro, ¿no? Si te fijas es un azul y tiene un porcentaje alto o más bien bajo pues de luz, ¿no? Pero no es totalmente negro. Ok, entonces ya tenemos los dos cielos modificados, nuestras árboles también recortados. Ahora necesitamos que esos árboles se muestren aquí atrás. Para esto podemos utilizar una combinación de herramientas. En realidad, cuando nos topamos con este tipo de cosas, tenemos que entender que
No hay una herramienta adecuada para hacerlo todo, se usan en combinación, pero les voy a enseñar un truco en donde podemos utilizar algunas cosas que vimos en las clases pasadas, como por ejemplo el precompositing. Vamos a darle control D a la imagen para tener duplicado de ese fondo. ¿Sí? La imagen que dice fondo 1, ¿mandé? Bueno, antes que otra cosa, perdón, hagan que la imagen tenga el tamaño de la composición. ¿Cuál es? La imagen fondo 1. Para hacer eso de manera más rápida, pueden irse a... ¿Dónde está? No está. Sí, transform. Ajá. Seleccionen la imagen fondo 1 antes de duplicarla. Se van a Layer, Transform y se van a la opción que dice Fit to Comp. Eso lo que va a hacer es que automáticamente va a ajustar el tamaño de la imagen al tamaño de la composición. Ok. ¿Vale? Fit to Comp. Layer, Transform, Fit to Comp. La primera, sí. Y listo. Ahora sí, duplíquenla. Dijimos que control D. Control D o Command D, perdón, sí, Command D para duplicar. Y a la segunda imagen que hicimos, por favor, vamos a hacer un precompositing. Nos vamos a donde dice Composition, perdón, Layer, Precompose. ¿Le cambio de nombre? No, así déjala. A la segunda que hicimos. A la segunda que hicieron le dan Layer, Precompose. Le dan OK y entonces ya tenemos a esa imagen como una composición dentro de nuestra composición. Denle doble clic. Al darle doble clic lo que hicimos fue que tenemos abierta la composición en la que estábamos trabajando aquí y ahora abrimos además la composición de nuestro fondo, la precomposición que acabamos de hacer, en donde solo está esa imagen. De hecho podemos hacer precomposiciones con muchos archivos. Ahorita lo hemos hecho con solo uno, pero yo podría agarrar muchas capas y a todas darles precompose y aquí estarían todas como si fuera una carpetita, pues como verlas encapsulado, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer con esta imagen es que la vamos a convertir a blanco y negro. Entonces nos vamos a efectos, ya en la precomposición seleccionamos la única capa que tenemos ahí del fondo y nos vamos a donde dice Color Correction y nos vamos a la opción que dice otra vez no, porque Black and White, bueno, no te creas, no me acuerdo si lo hacemos. Sí, vamos a darle Black and White. Sí, sí es esa. Ajá. En el efectos Color Correction Black and White. Ya lo vi. Ay, no, es eso. Esa lo que hace es que nos permite asignar un color o un tono de gris específico a cada color de la imagen. Aquí, por ejemplo, si se fijan, los rojos tienen un 40%, los amarillos 60%, verdes tal. Te lo da por default. Pero nosotros necesitamos que resalten todavía más el blanco del cielo y se vuelva totalmente oscuro la imagen de los árboles. ¿Qué creen que estoy intentando hacer con eso? Lo que les enseñé ayer. Cuando hago una imagen que es blanco con negro, Contrastarla ¿para después qué? recortar, claro. Pero ¿en qué la estoy convirtiendo esa imagen? En la máscara, en el canal alfa, ¿sale? Estoy convirtiendo esta imagen en un canal alfa, o sea, la misma imagen me va a ayudar a recortarse a sí misma, ¿ok? Entonces, necesito que los colores que estaban aquí, que predominaban, que eran azules, algunos verdes, sean los colores que se vuelvan más oscuros. Entonces, en donde dice reds, vamos a moverle el valor hacia abajo para ver en qué punto ya se convierte en un negro totalmente oscurecido, el que necesitamos. Pues igual en yellows también le vamos bajando. Tengan cuidado de que arriba la imagen se siga viendo blanca. ¿Vale? No, obviamente no vamos a lograr un alfa perfecto, pero queremos que nos ayude, ¿no? Menos verde. Menos 200. ¿Qué tan oscuro?
Necesitamos que haya lo suficientemente de contraste entre este blanco y este tono de aquí, ¿sale? ¿Tomamos a todos o solo a los amarillos y a los...? A todos. Ahora. O sea, a los azules, o los colores que tiene el cielo son los que queremos convertir en blanco y los colores que tiene la tierra son los que queremos convertir en negro, ¿no? Ok, más o menos que quede, no necesitamos que sea totalmente preciso. Entonces, con eso ya tendríamos algo muy cercano al canal alfa. Si estas cosas, como ya les había dicho, son no destructivas, o sea, yo aquí tengo el efecto y le puedo seguir moviendo hasta que quede como yo lo necesito, así que si ustedes guardan este archivo, así como lo tienen ahorita y se lo llevan a su casa o a algún otro lado y lo vuelven a abrir, van a poder seguir moviendo esos parámetros, no pasa nada. Porque no estamos guardando el canal alfa en una imagen a la que tengamos que ir a Photoshop a modificar, ¿sale? Entonces, si no están satisfechos con eso, no importa, porque aún no ven el efecto que va a tener sobre la imagen. Hasta que veamos si estamos enmascarando correctamente, vamos a ver si le tenemos que seguir adecuando o ajustando los valores. Entonces, nos regresamos a la composición 1, o podemos hacer lo siguiente. Puedo abrir dos ventanas de composición para ver de un lado la imagen que tengo en escala de grises y del otro lado la composición con la que estoy trabajando. Y para eso, mi computadora lenta. Aquí en la flechita que está aquí arriba, en donde dice Composition, Fondo 1, bla, 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 hay una opción que dice New Comp Viewer, nuevo visor de composición. Le dan clic y ahora ya van a tener dos composiciones abiertas. ¿Sale? Ahorita actualmente las dos están mostrando lo mismo y si se fijan, una tiene un candado y la otra no. La que tiene el candado, básicamente lo que le estoy diciendo es esta, no importa que yo acá abajo seleccione otra, siempre muéstrame la composición fondo 1, pero esta de acá, si necesito que me muestre aquello que yo tenga seleccionado acá abajo, que en este caso, por ejemplo, si selecciono mi composición en la que están los árboles, se va a mostrar aquí arriba. Y entonces, de esa manera, yo ya puedo, por ejemplo, a esta, regresar, hacerle cambios y ver los cambios directamente en la composición en la que tengo el árbol. ¿Sí me explicó? ¿Sí o no? ¿Seguro todos? ¿Sí, sí, sí? Tengo dos composiciones porque acuérdate que al fondo lo duplicamos y le hicimos una composición. Entonces tengo dos pestañas de composiciones diferentes. En esta está el fondo que hicimos en escala de grises y en esta está todo lo que voy a trabajar. Si no abría yo mis dos ventanas, lo que tenía que estar haciendo era ir de una composición a otra y estar viendo los cambios de manera intercalada. Pero ahora al tener las dos abiertas, puedo estarle haciendo cambios a los efectos de esta y verlos inmediatamente en esta sin tener que estarle dando clic a las pestañas. ¿Sale? Y de esa manera yo puedo hacer los ajustes todavía más finos para ver si estoy quemando adecuadamente con el canal alfa. ¿Sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es desactivar la capa que acabamos de crear con la composición, porque esa, para lo único para lo que nos sirve es para canal alfa, no la necesitamos en realidad a la hora de renderear. Y entonces del lado izquierdo van a ver su fondo original y del lado derecho van a ver el fondo gris que acabamos de crear en la otra composición, ¿correcto? A la que dice fondo 1, ahora vamos a seleccionar a nuestro fondo 1 en la composición completa. ¿Sí? Allá atrás sí están todos en el mismo lugar. ¿Sí? ¿No? No importa. Ahí déjenlo. Aquí necesitamos abrir una nueva composición. Ya tienes dos. Y en esta, como tiene el candado abierto, podemos seleccionar esta otra.
Pero con la dice. Actualmente no ocupamos mostrar Se puede meter a la ya no tengo cámara para el agua, por eso te de este digo. lado vamos a bloquear las ilustraciones. Me la tiraron y me la rompieron y ya no sé. Sí. Mi sobrina. Pero claro que no la regañé ni de chiste. Oye, pero claro que no la regañé. Casi ni vibra tu teléfono. Un poquito nada. Casi ni te vibra. Está yami yami. Ya les ha quitado los filtros, ¿verdad? de la imagen. Ajá. Ya me la pongo aquí. Y ya le prendí. Pues tú le. Ya le prendí. ¿Qué? No es el que sea, es el que sea. No nos prendí. Sí lo prendí. Ok, una pregunta. ¿Alguien sabe por qué tuve que hacer una precomposición y no le apliqué mejor directamente a la imagen el efecto blanco y negro aquí? ¿Porque vas a utilizar las dos? ¿Mande? No. No. Para no trabajar sobre Para una sobre siempre otra. Para entretener. Para Para dedicar las 10 12. minutos Para y las ir 12. apresurando el que se acabe la clase. No. After Effects solo puede tomar la información alfa o de valores de luminosidad y de oscuridad de una imagen si la imagen no los trae en un efecto. O sea, la imagen ya tiene que ser píxeles puros para poder capturar esa información. Si yo hubiera creado el fondo aquí duplicado y le aplico el efecto y le digo, tómame el valor blanco y negro de esta imagen como canal alfa, el After Effects lo que diría es, te los va a tomar de la imagen, no del efecto. El efecto en realidad no es parte de la imagen, si recuerdan, ya lo hemos mencionado. En After Effects los efectos se procesan después, cuando ya estamos rendereando la composición. Es dentro de la jerarquía de procesos o de análisis de procesos del rendereo de After Effects, los efectos van hasta el final. Primero analiza los píxeles de la imagen y después los efectos. Entonces, si yo le digo, toma el canal alfa de esta imagen, primero checa los píxeles de la imagen y la imagen tiene color y después checa los efectos. Entonces, no podría ser un canal alfa de esa manera. Siempre necesito hacer un precompositing para muchas otras cosas, pero esa sería una de las primeras razones, porque lo que quiero rescatar de esa imagen son el valor blanco o negro del píxel, pero necesito que esté dentro de la imagen, no en el efecto. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Entonces ahora, hay varias maneras de hacerlo, el proceso de tomar el canal alfa de un objeto. El más simple o el más sencillo se realiza aquí directamente, pero necesitamos activar otra de las pestañas de las cualidades del objeto aquí. Le damos clic derecho y les van a aparecer una opción que dice Columns. ¿Dónde? Perdón, no se crean, aquí abajo ya está. Sí. Bueno, cuando quieran activar más opciones aquí o no estén viendo estas, le dan clic derecho y en Columns aparecen todas las que se pueden activar o desactivar. Pero como aquí ya es que cuando las activas todas ya no te aparece esto. En este caso me aparece este botón que pasa de switches a modes. Lo que quiero pasar es a modes. Estos se llaman switches porque son eso, o sea, activas y desactivas como switches. Con modos lo que estoy haciendo es decir que voy a trabajar con el modo con el que la imagen se mezcla en la composición. Y aquí si se fijan hay uno que dice track mount. Se está abreviado, pero básicamente lo que significa es rastrea el mate. Y si recuerdan lo que decíamos que era el mate en la clase pasada, que se utilizaba antiguamente cuando ponías un fondo que servía para quemar a los objetos como Superman volando. Bueno, pues lo que le voy a decir aquí es que quiero que rastree y haga un fondo mate a partir de otro, de los valores de otro. Entonces le doy clic aquí. Y tiene varias opciones, dice, ¿quieres agarrar el canal alfa de otro archivo? No, porque no tiene canal alfa, más bien es canal de luminosidad. Si se acuerdan, la imagen que hicimos blanco y negro no es un canal alfa, es luminosidad, o sea, es blanco y negro. Entonces lo que voy a hacer es decirle, tómame los valores
luminosos de la imagen y conviértelos en mate. Y por default siempre va a tomar los de la imagen de arriba. Por eso cuando les dije dupliquen y agarren la de arriba, era por una razón en específico. El track mate nada más te permite agarrar el valor de la imagen que está arriba de él. ¿Sí? Si no los tienen en ese orden, háganlo. Pasen a la composición arriba del fondo y entonces ahora sí en su track mate debe de aparecerles Luma Mate y el nombre de la composición de la cual lo va a agarrar. Sí, porque está agarrando. Bueno, no sé. Ajá. Ahora si se fijan, está invertido. ¿Se fijan que está invertido? O sea, lo negro se transparentó y lo blanco se hizo opaco. No necesitamos invertir el efecto, nada más díganle Luma Inverted. En el mismo de Track Mate, pero en lugar de Luma Mate pon Luma Inverted. Y eso hace inversión. O sea, ahora los blancos se vuelven transparentes y los negros se vuelven opacos. Y ya quedó más o menos transparente nuestro cielo. ¿Por qué ahí le quedó así? Todo depende, acuérdense de los valores blanco y gris que pusimos, por lo que les estoy diciendo ahorita. Aquí en Luma que está agarrando los valores lumínicos, el blanco es sólido y el negro es transparente, entonces invierte, Luma invierte. Porque a ti no se ve mal, te está cambiando. Es porque estás viendo el fondo negro que está atrás. No, más bien yo te digo. Más a tu derecha. Ahí, un poquito más hacia arriba. No, otra vez hacia arriba. Leve. Ahí. Ay, bien emocionada. Ok, entonces ya estamos viendo todos el fondo. Ya nada más quedaría por eliminar esta pequeña franja roja que está aquí, ¿no? Esa la podemos quitar con un chroma key, ¿no? Como el que ya hubiéramos utilizado. Pero en el... Ahora sí directamente en tu fondo. Pero, bueno, por ejemplo, a mí en parte de los árboles también se ve como transparente. Es lo que... regresar al fondo. Exactamente, regresas. Estar ajustando hasta que eso se... Exactamente. Ahora lo que... tiene que quedar transparente así por donde están como... Fíjense lo que voy a... Antes que otra cosa, antes que... a todas esas cosas que están preguntándome, se pueden resolver, como tú dices, regresando a la imagen en blanco y negro y haciéndole ajustes a los valores, o a lo mejor aquí mismo haciendo un chroma key, etcétera. Pero yo normalmente lo que hago es que duplico nuevamente la imagen fondo, le quito lo de track mate y le pongo una mascarilla de aquello que quiero conservar. Esta imagen no se va a mover, como en realidad no es un video, ¿estamos de acuerdo? Así que no tengo yo que trabajar tanto, pues, porque la mascarilla no se va a modificar. Entonces, con eso básicamente estoy protegiendo aquello que me es más importante, que no sea ni tantito transparente, que es a partir de estas colinas hacia abajo. Y una vez que ya hice eso, si se fijan, esto ya se ve totalmente nítido, porque sí se alcanzaba a transparentar un poco en el área de la neblina. Entonces, como ya puse el fondo nuevamente arriba, pero con una mascarilla que protege esta parte, esto ya no se transparenta ni tantito. Ahora sí, como tú dices, ya puedes hacer ajustes acá arriba porque tienes la seguridad de que esto no se va a mover, porque ya pusiste una capa de protección. ¿Sale? Nos podemos ir otra vez al fondo y hacer mover, pero yo lo que quiero ahorita es que lo hagan eso mejor en su casa o después, para seguir viendo para ver los siguientes pasos, porque ya nos queda muy poquito. No, pero espera, ya entendí. ¿Para qué se la máscara esa? Porque mira, no sé si alcanzas a ver que en mi imagen original En esta imagen, la que hiciste en el... sí se alcanzan a transparentar algunas cosas en el área de la neblina. Ah, ok. Se alcanzan a ver cuadritos. Sí. Eso, ¿estás de acuerdo que no quiero que se transparente ni tantito? No quiero que se vean las nubes que voy a poner atrás allí. Entonces, lo que hago es que, como sé que no es un video, es una fotografía, pues no tengo el riesgo de que si le pongo una mascarilla va a tener que moverla. Entonces, duplico la imagen fondo y le pongo una mascarilla que proteja de aquí para abajo.
Y entonces esto ya no va a ser nada transparente, lo transparente va a ser de aquí para arriba. Incluso puedo a la mascarilla ponerle un poquito de feather hacia arriba para que se difumine poco a poco. Ok, aquí al menos ya quedó claro qué es lo que estamos haciendo. Ya aprendimos cómo hacer un canal alfa propio que además podemos manipular constantemente. No es un canal alfa que se queda ya rígido y que tengas que estar regresando a Photoshop, estamos manipulando. Lo tienes aquí y de forma interactiva y muy rápida puedes manipularlo y controlarlo. Y por otro lado vimos también cómo en After Effects puedes proteger la información que necesitas con mascarillas muy rápidas. Porque esta mascarilla ya no tuve que hacerla siguiendo el contorno de todos los árboles, que eso sí hubiera sido súper tardado, ¿no? Ya nada más hago una línea y corto ahí donde está el sólido más importante, pues. Ahora, el siguiente paso sería convertir eso de noche. Eso lo van a hacer ustedes en su casa también. Ya les enseñé cómo podemos usar dos herramientas, la Tritone o la Hue Light Saturation, para oscurecer y sobre todo para matizar de cierto color. Entonces, rápido, antes de que se nos acabe la clase, vamos a acomodar todos los objetos en el punto tridimensional o en el lugar donde les quedaría para que pueda simularse bien el ambiente 3D, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a hacer que todos los objetos sean 3D. Antes que eso, todos estos objetos que son fondos, si yo los dejo así y los convierto en un objeto tridimensional a cada uno, me va a generar problemas, porque es como si fueran acetatos que están todos encimados. Entonces, aquí es donde nuevamente aplica el precompositing. Quiero que este objeto ya recortado se convierta en uno solo. Incluso de esa manera es más fácil convertirlo a un objeto, a una capa oscura, nocturna, si lo hago en lugar de a los tres, a uno solo. ¿Sí me explico? De la otra manera tendría que aplicarle el efecto de Hue Light Saturation a este y a este. Pero si la selecciono a los tres y le doy Layer Precompose, ya se hacen uno solo otra vez. Y nada más tengan aquí la precaución de mover todos los atributos a la nueva composición para que el hecho de que tengan track matte y todo eso se guarde en la otra composición. ¿En dónde? Si todavía no hemos hecho lo de la máscara, ese no lo... No pasa nada porque puedes abrir esa precomposición y seguir haciendo esos ajustes en esa precomposición adentro, ¿sale? Entonces le damos, seleccionamos los tres, nuevamente Layer, Precompose, que es el último hasta abajo. Ok, y ahora estos se colapsaron en uno solo, al cual ya le podemos poner un efecto de oscuridad, lo podemos hacer que se comporte como una sola capa, ¿no? Y es más fácil manipularlo en 3D que de la otra manera estar manipulando tres capas, ¿sale? Ahora vamos ahora sí a crear todos los objetos tridimensionales y poner los cielos atrás de esa capa que acabamos de hacer. Cierren la ventana que pusimos de este lado, por favor. Es muy fácil, aquí tiene una tachita. Necesitamos ahora sí todo el espacio posible para trabajar en 3D en After. ¿Qué cerramos? Perdón. La ventana de tu otra composición con la tachita a la derecha. ¿Cuál es el candado? Primero teníamos que activar el 3D en los fondos. No. Para hacer la... No, de hecho, el 3D lo activamos ya hasta que esté hecho la precompose, ¿sale? Ahora sí, necesito que activen el switch 3D en todas. ¿En la precomposición también? Sí, en todas. De hecho, en la precomposición con mayor razón, porque este es nuestro fondo y es el que va a ir hasta atrás. Bueno, hasta atrás van las nubes, pero este es el que vamos a ubicar en el centro de nuestra cámara. Es el más importante por eso. Es que tienes la otra. ¿Ya están aquí? Ya tiene la de ¿No? blanco y negro. Cerré la composición en la otra ventanita y convertí a todos en 3D. ¿Ya? Ok. A ver, más. Y Pero tengo un blanco y negro. está en el otro. Es que está en el Nada más lo único que tienes que hacer es darle clic. Era para hacer- Es que está tu. No está exandado. Bueno, dale aquí en Precom. Ok. Y ahora dale New Com Viewer. No, acá arriba, la flechita. New Com Viewer. Entonces, esta tiene el candado y esta está mostrando el Precom. Nada más quería ver eso. Cierra. Y ya, entonces otra vez a la flechita.
y aquí selecciona la COP2, es en la que estás trabajando, y aquí seguramente estás mostrando, desactivas tu ojito. Ok, ya lo que pasa es que dale clic a esta precom, dale doble clic. Si te fijas aquí adentro en las que pusiste, tienes visible la que es el canal alfa e invisible la que se supone debe ser el mascarillo, entonces es al revés. Exactamente. Por Ahora eso sí. desde hace rato la tengo. Y ahora regresa tu asiento con 2. Ya está. Nada. Entonces vamos a ahora sí activar la visibilidad de las nubes. Y pues si se fijan, como ya son 3D, primero están en el mismo plano que todas. Y segundo, están sucediendo algunas cosas raras también, otra vez porque no enmascarillamos el color, pero eso les digo, lo van a hacer en su casa. Pero tienen un tamaño mucho menor al que necesitamos, porque incluso si quiero que las nubes hagan un movimiento, pero que nunca se alcanza a ver algún área transparente, necesitaríamos que fueran muy grandes, ¿no? Entonces, vamos a activar nuevamente 2 vistas para poder trabajar mejor el 3D y asegurarnos de mandar las nubes muy atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Puse a mi composición del fondo arriba. Ya después vamos a poner las de los árboles más arriba, pero ahorita estoy trabajando con estas 3. Después pongo abajo a las de las nubes porque esas van atrás de mi fondo, ¿no? Entonces ahora selecciono una de ellas, la primerita, no importa cuál sea, y me voy a encargar de echarla hacia atrás. Entonces, ¿cómo le hacemos para echarla hacia atrás? Acuérdense que ponemos el mouse en la flecha en color azul y lo arrojamos hacia atrás. Aquí, de este lado, si se fijan, estoy viendo que queda muy abajo, entonces la tengo que subir. Que le doy clic a la flecha verde. Por eso es bueno tener las 2 ventanas abiertas. Aquí muevo en lo vertical y horizontal y aquí muevo en la dimensión Z. ¿Ok? Entonces voy subiendo la nube hasta que quede fuera del borde de mi composición y la sigo haciendo hacia atrás. La necesitamos muy atrás para que el foco de la cámara jamás esté en la nube. ¿Por qué? ¿Entendés? Sí. No sé, no fui yo. No, porque tengo una duda. ¿Por qué a mí me sale? Es que no están en capas. Las capas están diferentes. Sí, nada más necesitas echarla para atrás, mira. Agarra el crowding y la estás echando hacia adelante, no hacia atrás. Tu cámara, acuérdate que está acá. Se nos ha olvidado una cosa, poner una cámara. ¿Vale? Lo más bajo hacia arriba. Layer, New Camera, porque eso nos ayuda mucho también a saber en qué posición están los objetos REL en relación a la cámara. Siempre en la vista top, atrás significa arriba. O sea, para yo hacer mi objeto hacia atrás tengo que mandarlo hacia arriba. ¿Vale? Y lo mismo con la otra nube, también las vamos mandando hacia atrás. ¿Las otras más atrás? En medio. Hay unas nubes que son más grandes que las otras. ¿Qué tan atrás quieres? Las nubes que son más grandes, esas déjenlas en medio, pero esas sí háganlas todavía más grandes porque esas son las que vamos a mover. Las nubes que van a quedar muy a lo lejos queremos que sean unas nubes que casi no se muevan porque son las que están en el horizonte. Y vamos a poner unas nubes un poquito más cerca, muy largas, para que esas sí den la sensación de movimiento y parezca que son unas nubes que están aquí arriba de nosotros. ¿Ok? Y dices que como a la mitad de la imagen, ¿verdad? O sea, si pusiste estas nubes acá, estas, las primeras, las otras que vayan en medio, entre el fondo y las nubes más Sí, lejanas. después, pero las tengo que hacer, las tengo que escalar más grandes. Ah, sí, hacer más grandes. Yo diría que al doble de tu composición. Ya está. Estaríamos con los dos, bueno, Puedes hacerlo con estos cuadritos, pero acuérdate que si le batallas, tienes que irte a las propiedades de la imagen en Transform Scale. Sí, ya está. ¿Pero por qué te parecen las dos iguales? ¿Cuál es donde dice aquí cámara? Abajo, ahí. No. Está activada la cámara, pero no. A ver, mi Doriano. Ahí voy yo. Mira, ¿Qué pasó? ya Ajá. está aquí arriba. Y ahora tienes que activar el ojo de tus nubes. No, sí,
Es que pon tu nube arriba de esa. Ah, Y no has ahí. hecho ningún objeto tridimensional porque no les has activado la casilla de ¿Todos los 3D. activos? Todos. Ajá. Pero manda este mándalo arriba. Las dos van hacia atrás, ¿verdad? La más grande. Sí, así, aquí tienes tu fondo, otra nube la más grande y otra nube la que al menos alcanza a llegar hasta aquí. Esa no se va a mover, entonces lo único que nos preocupa es que quede un poquito rebasada. Ok. Y activa estos. Todos en tres. No, las chiquitas, las que van muy más lejos. Ese es el cubo. Ok, y lo siguiente sería, ya tenemos recortados los árboles, así que ahora lo que habría que hacer es ubicarlos enfrente del fondo. ¿Están de acuerdo? Eso es más sencillo todavía. Esas eran las primeras capas, ¿no? Exactamente. Son las que hice más res default y el que hice 16769. Y el otro va más adelante, ¿verdad? Estamos poniendo los árboles ahora. Hay que ubicarlos en las orillas, que no se vean más que unas ramas entrando y que estén en diferentes niveles. ¿Vale? Uno muy pegado a la cámara para que cuando la cámara haga zoom in pasen por entre las ramas y otros más cerca del fondo, ¿sale? Y sáquenlos un poquito. En la línea de la cámara. Uno de ellos casi cerca de la cámara, otro un poquito, Ok. pero ninguno llega al fondo, ninguno se acerca demasiado al fondo. Y ese nos vamos a ir uno por uno. Ajá. ¿Cómo te van a dejar ver? También volvemos a lo mismo, ajusten, chequen que no quede ningún borde transparente alrededor de la composición. Los árboles, si se fijan, tienen verde o tienen tonos diferentes. Volvemos a lo mismo. Ya saben usar las herramientas de Hue Light and Saturation, con las cuales podrían quitarle color y volverlos un poco azul, un poco oscuros. ¿Vale? Las nubes, estas nubes grandes. Van en medio entre las nubes más lejanas y el fondo. Y deben ser tan grandes casi como el doble de tu composición para que puedas hacer un movimiento horizontal de ellas. Pero esas no tienen transparencia, ¿sí? No, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya que tenemos todos los elementos, efectivamente vamos a hacer que las que están aquí tengan un poco de transparencia para que se alcance a ver lo que está pasando. Pero lo vamos a hacer de otro modo. Ok, entonces deténganse un poquito con lo de los árboles, desactiven su visibilidad y por favor desactiven también la visibilidad del fondo, o sea, desactiven los ojitos de las capas. Yo nomás me quito los lentes. Ya no ves. Ok, si desactivan el fondo, vamos a tener solo las dos capas de nubes. Y su compañero de allá atrás, perdón, nos decía que efectivamente no se ven las capas que están atrás, pues porque estas no tienen transparencia. Lo que vamos a hacer aquí es, no les vamos a crear ningún canal alfa ni nada. En la opción que dice otra vez, Toggle Switches and Modes, le dan clic para mostrarnos ahora el modo de mezcla de capa. Y a las que están arriba, o sea, las que pusimos más cerca de la cámara, que es la capa más grande, vamos a encontrarle un modo de mezcla que permita ver las nubes de atrás. ¿Sí? Los que han usado Photoshop conocen los modos de mezcla, son muy fáciles. Si han trabajado con acetatos de color, conocen lo que pasa cuando pones un acetato rojo frente a uno azul, se ve morado, ¿no? Bueno, los modos de mezcla es eso, es la manera como la luz hace que una capa afecte a otra, ¿sale? Entonces, aquí también es cuestión de que para familiarizarse con todos los modos de mezcla es que los vayan utilizando. Yo podría explicarles a lo mejor algunos de ellos, pero siempre ver el efecto que producen en las imágenes es muy distinto de una imagen a otra. Entonces, por ejemplo, multiplicar, lo que hace es eso, es multiplicar el valor del píxel. Tenemos un píxel rojo y un píxel azul, los multiplica y se hace morado, ¿no? Entonces, vean lo que sucede, lo de multiply, y si se fijan ya se alcanza a ver el cuadro de la otra, que está más allá, más lejos. Si se fijan, si le pongo darker color, lo que hace es mezclar solo las partes más oscuras de la imagen. Si le pongo, por ejemplo, overlay, lo que hace es sobreponer los tonos. Es como en Final, ¿no? Bueno, Sí, exacto, es lo mismito. Y es la manera como superpones una imagen frente a otra. Exactamente es lo mismo.
Deben de ponérselo, acuérdense, a la imagen que está en medio de la composición, ¿sí? Estas nubes deberían de estar más grandes, no sé por qué están de ese tamaño. Entonces yo casi siempre utilizo para este tipo de efectos el overlay. Y puedo también reducir un poquito la opacidad de la imagen que está arriba, de las nubes más grandes. Y entonces vean, voy a hacerlo con movimiento simple. Las nubes que están acá arriba son estas, miren, el halo blanco que se ve allí. Y vean cómo al moverlo se vería un efecto de nubes que van pasando. ¿Sale? Pero se alcanzan a ver las nubes que están atrás que no se mueven, que son las que estarían muy a lo lejos, ¿sale? Entonces, bueno, ya quedó eso y ya en su casa van a terminar lo de los árboles. Ya nada más les voy a enseñar una última cosa para terminar esta composición. Pues se van a ubicar a los árboles en diferente distancia, asegurándose que dentro de la composición se vea bien en la cámara. Y ahora vamos a ver por último la manera como yo puedo unificar todo para que se vea que todo forma parte de una misma escena. Porque por más bueno que sea yo modificando el color de cada capa con los valores Hue, Light and Saturation, seguramente una me va a quedar más azul, otra más roja, otra más verde, porque todas tienen su propio valor de píxeles. Entonces lo que se hace ahí es agregar lo que se les llama las capas de ajuste. Las capas de ajuste son capas invisibles que le agregan o le aplican el mismo efecto a todo lo que está debajo de ellas. ¿Sí? Salud. Entonces, bueno, voy a activar aquí nada más un árbol, el verde, nada más para que se vea a lo que me refiero muy rápido. Ese. Y lo que tengo que hacer ahora es Layer, New, Adjustment Layer. ¿Sí? Voy a crear una nueva capa de ajuste, entonces le doy Layer, New, Adjustment Layer. Le damos clic y nos va a crear una capa que no se ve, es invisible. ¿Sale? No tiene ninguna función en el render, al menos no visual, ¿sale? Para lo que sirve es que esta capa afecta, todo lo que le hagas a esta capa afecta a todo lo que está debajo de ella, a todo. Entonces, a esta le podemos agregar, por ejemplo, nos vamos a efectos, le damos color correction y nos vamos a la opción que dice tinte. Dame un efecto nada más muy rápido, muy parecido al tree tint. Entonces, en donde dice Map Black, le ponemos un azul oscuro. Y donde dice Map White, le ponemos un verde muy claro. Y si se fijan, el efecto se lo aplicó a todo. ¿Sale? Un verde muy oscuro, el black, y al white un verde muy claro. ¿Sale? O pueden aplicar un Hue, Light and Saturation. O yo a veces también lo que hago es, bueno, ¿sí entendieron el Adjustment Layer? Sí. ¿Sí? Ahora por favor desactiven el ojito del Adjustment Layer y hagan un nuevo sólido, Layer, New, Solid. Ya lo habíamos creado varias veces, ya saben cómo se maneja. Y a ese nuevo sólido pónganle un color azul muy poco saturado pero oscuro. Le doy OK. Entonces si te fijan vamos a tener un rectángulo azul que lo tapa todo porque es un sólido. En la parte que dice normal, en el modo de mezcla, le podemos poner por ejemplo un overlay y ahora todo se va a matizar de ese tono de azul. O sea, son dos maneras diferentes de matizar todo. Se le llama matizar a cuando a algo le pones un color y que no lo conviertes ese color, solo le estás agregando un poco de ese color, ¿sale? Por ejemplo, aquí estamos matizando los verdes de azul, los rojos un poco de azul, los amarillos un poco de azul. Y eso unifica la escena, ¿sale? La hace más, hace que todos los objetos tengan al menos en común un color. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces mañana lo pueden traer ya terminado y rendereado.
un movimiento de cámara que pase por entre los árboles. ¿Sí? Y digo rendereado porque si se lo traen en una versión diferente ya vimos lo que nos va a pasar, no lo van a poder ver, ¿no? Sí, nada Pero más. por ejemplo, si le bajo la No me dejes capacidad. meditar. Bueno, sí, como digo, porque. Si no, ya. Yo, por ejemplo, estaba organizando de cómo está. Claro. Entonces, por ejemplo, si le bajo la opacidad para que me dé el color, Claro, totalmente. pero me sigue perforando esto. Porque desactivaste la visibilidad del cielo. Nada más vuelve a activar tus nubes. Ya. Y esta, bueno, ahorita lo copié como lo que en el orden. ¿Este es el orden? El orden aquí ya después ya no importa mucho, porque ya en realidad el orden que importa es el que pongas aquí, o sea, qué tan alejado y separaste de la cámara. Pero a mí para lo que me sirve ordenar los objetos así es para saber, a final de cuentas, si no les puse nombre, cuál va arriba de cuál. Porque además también, volvemos a lo mismo, incluye otra vez el orden, porque de esta manera o en este orden es como el After Effects procesa los efectos. Empieza de la capa de más arriba a la de más abajo, sin importarle al After Effects si están adelante o atrás. O sea, son cosas que a nosotros nos empieza a hacer un poco confuso porque es bueno, pero esta capa está adelante, sí, pero After Effects va a procesar primero los efectos de la que está más arriba aquí. Ok. ¿Sale? Entonces ahí sí, pero yo prefiero que pongas el mismo orden aquí y acá. Y así ya no tengas problemas con que, ¿por qué me procesó primero el blur de esta capa si era el de esta otra que está atrás? Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, si no tienen dudas, voy a intentar mañana traer ahora sí el archivo compatible con ojalá pueda buscar una manera de convertirlo. Si no, bueno, les pido por favor que por lo menos lo intenten terminar, ¿no? El objetivo de estas prácticas, acuérdense, es que no nada más aprendan, sino practiquen, ¿no? Porque pues, si no nada más les explicara la teoría de todo esto, pero no estuvieran en el mismo ejercicio ustedes, pues, y no se lo llevaran además a casa, seguramente mañana ya se les olvidaría, así como de tomos ya pasó. ¿No? Ok, entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos cómo crear un ambiente tridimensional en After Effects. Vimos cómo convertir a las capas en tridimensionales en After Effects y cómo manipular los valores de transformación en ese ambiente tridimensional. Vimos que para que eso sea efectivo necesitamos forzosamente una cámara y una luz. La cámara también se puede animar, se puede manipular, se puede transformar y la única variante es que tiene un punto de vista en donde se ancla. Y vimos otras cosas como efectos adicionales, como por ejemplo el Adjustment Layer, que nos permite agregarle el mismo efecto a todo lo que está por debajo de ella, así como también vimos cómo aprovechar el precompositing para utilizar una imagen que no tiene alfa y convertirla en canal alfa, ¿sale? Vimos otras cosas más chiquitas como dividir la pantalla, abrir una nueva composición en otra ventana para poder estar haciendo el ejercicio visual de los cambios y ajustes al mismo tiempo y ver los resultados. Entonces, bueno, si ya no hay dudas, eso sería todo por hoy. Mañana nos vamos a adentrar todavía más en el 3D y en una cosa que se llama Puppet Animation, para que ya al final ya nada más tengamos cosas como track, cámara y cosas así. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, gracias, nos vemos mañana. Pero tú lo tienes, ¿verdad? Sí, de hecho lo mandaste. No, lo dejé tú en la... Sí, está en mi está en mi computadora. Ahorita le pregunto a Nachito y te mando un mensaje, ¿vale? Órale, gracias. Igual mi Daniel, ¿sabes? Hay porque hay unas cosillas que sí me perdí por andar pendejo. ¿Cómo cuál? ¿Cómo se llama? De las